Hoy vamos a hablar acerca del diezmo. ¿El diezmo es para hoy? El diezmo es una de las cosas más importantes que debes hacer para vivir la vida abundante que Dios ha planeado para ti. Veamos lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. En el libro de Malaquías, Dios nos dice cómo Él proveerá las bendiciones que esta escritura promete. Nos la dará desde el cielo a través de las ventanas celestiales que nuestro diezmo ha abierto. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Es lógico pensar que si el diezmo abre las ventanas de los cielos, no es necesario cerrarla. Bájale un poco. Vivir bajo el cielo abierto marca la diferencia entre una vida de abundante bendición y una vida de escasez y carencia. Marca la diferencia entre tener buena salud y una salud frágil. Marca la diferencia entre alegría de recibir respuesta a tus oraciones o la angustia de no recibir respuesta. Tu decisión de diezmar o no diezmar te va a otorgar multitud de beneficios o te dejará desprotegido de las maldiciones que vinieron al mundo cuando Adán y Eva pecaron. Cuando te das cuenta de que todas las muchas bendiciones de Dios vienen a ti desde el cielo, insistirás en tener un cielo abierto. Preste mucha atención a lo que dijo el apóstol Santiago sobre el origen de todo lo bueno. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Este versículo dice que todas las cosas buenas son regalos de Dios y desciende del cielo. Por lo tanto, es fundamental mantener las ventanas de los cielos bien abiertas para que puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene planeado para ti. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperéis. Antes de continuar, es importante revelar el trama siniestra que el diablo está urdiendo. Satanás sabe si consigue suficiente dinero, te convertirás inmediatamente en un peligro para su reino. También sabe que el diezmo juega un papel fundamental en el cumplimiento del plan de Dios para prosperarte. Por lo tanto, continuamente siembra dudas en los creyentes sobre su responsabilidad financiera en el reino de Dios. Lleva a cabo una campaña constante para confundir a los creyentes sobre el diezmo es realmente para nuestros días. Qué fácil sería enseñar a los creyentes a diezmar si no fuera por las instrucciones erróneas que circulan constantemente en la iglesia. Debido a esta información errónea, tendré que dedicar tiempo a restablecer la verdadera sobre el diezmo desde la Escritura. Muchos de quienes enseñan que los cristianos no tienen que diezmar, lo hacen porque creen erróneamente que el diezmo forma parte de la ley de Moisés. Luego razonan que dado que la expiación de nuestro Señor eliminó la maldición de la ley, también debió eliminar el diezmo. Esta creencia le lleva a pensar que un santo del Nuevo Testamento jamás puede ser maldecido. Para explicar por qué esta conclusión es errónea,
Examinemos una maldición que cayó sobre los santos del Nuevo Testamento. Sus nombres eran Ananías y Zafira. La Biblia nos dice que esta pareja perdió la vida por una decisión equivocada en asuntos económicos. Mintieron al Espíritu Santo sobre una ofrenda que estaban haciendo y murieron. Hechos 5:3-10. Ahora bien, la pregunta es, ¿hizo Dios algo terrible a esta pareja, Ananías y Zafira, causando su propia muerte? La respuesta es sencilla. Ananías y Zafira violaron un principio espiritual al mentirle al Espíritu Santo. Por sus propias acciones se expusieron al castigo del pecado. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fue su violación deliberada de la ordenanza establecida por Dios lo que le causó la muerte. Lea este relato con mayor atención posible y descubrirá que Dios no tomó ninguna medida específica contra ninguno de ellos. Simplemente cobraron la paga del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los cristianos estarán de acuerdo enseguida que el mentir al Espíritu Santo es pecado. También sabemos que la pena del pecado es la muerte. Dios ha establecido claramente este principio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los mentirosos son pecadores y los pecadores mueren. Ananías y Zafira mintieron y fieles a la palabra de Dios murieron. Tenga en cuenta que la Biblia no establece un tiempo determinado que deba transcurrir después de que una persona comete un pecado para que la pena de muerte surja. Puede tardar 50 años, 50 días, 50 minutos, o como en el caso de Ananías y Zafira, el pecado les llegó a menos de 50 segundos porque al instante murieron. Al comprender las consecuencias del pecado, es fácil ver que Dios no maldijo a Ananías y Zafira. Fue su propia violación deliberada de un principio divino lo que los acarreó a la pena de muerte. Le damos un aplauso a Cristo. Ahora observen que la palabra de Dios no cambia. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La violación de cualquier principio divino siempre conlleva el castigo prometido. Esta verdad es similar en el ámbito natural. Por ejemplo, siempre que obedezcas los principios establecidos de la aerodinámica, se puede volar con seguridad. Sin embargo, si se violan estos principios, se dejará volar y se producirá un accidente. Si violas un principio que conlleva la pena de muerte, morirás. Si obedeces los principios de Dios, vivirás. Dios no conlleva aviones ni mata mentirosos. Es la violación de los principios establecidos lo que provoca estos resultados desastrosos. No diezmar conlleva una penalidad predeterminada. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando Dios dice que estás maldito con una maldición, Él está hablando del castigo que recae sobre aquellos que violan voluntariamente su principio establecido del diezmo. Vea lo que dice Levíticos 27:30. En todo el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová.
Dios establece claramente que un castigo predeterminado viene automáticamente para quienes se niegan a darle a Dios su porción de ganancias. Simplemente cierra el cielo, y para quienes no diezman, en otras palabras, la protección divina, así como las bendiciones prometidas, se detienen abruptamente. Adán y Eva diezmaron. Ahora respondamos la pregunta: ¿es el diezmo para hoy? Si estudias la Biblia con atención, descubrirás que Dios siempre ha requerido que su pueblo reserve una parte de sus ganancias, el diezmo, para Él. Reservar esta porción divina abarca literalmente todas las historias de la humanidad. Si mantienes una mente abierta a la palabra de Dios, encontrarás la siguiente declaración entre la más importante que hayas leído. Dios espera que Adán y Eva apartaran una parte de sus ganancias, el diezmo, para Él. Puedo oír a alguien preguntar: hermano, ¿está hablando en serio? ¿Diezmaban desde el jardín del Edén? ¿No crees que eso es exagerar un poco? Y Adán y Eva tenían trabajos. Contrariamente a la creencia de algunos, Dios no puso a Adán y Eva en su jardín como turistas. Tenían tareas claramente definidas. Eran los que cuidaban el jardín. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. De este versículo se desprende claramente que Dios exigió que Adán y Eva dedicaran su trabajo a los árboles y a las plantas del jardín. ¿Debemos asumir que Dios exigió que Adán y Eva trabajara gratis? Claro que no. Dios le pagó generosamente por su trabajo. Su salario consistía en el fruto de casi de todos los árboles del jardín. Por eso dice Génesis 2:16: de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Es importante notar que Dios reclamó claramente el derecho de una porción del fruto de sus labores, pues le prohibió terminantemente a Adán y Eva comer del fruto de un árbol en particular. Tuvieron que trabajar arduamente para cuidarlo. Dedicaron su trabajo al cual que a todos los demás árboles del jardín, pero sin embargo no debían comer de su fruto. Génesis 2:17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si Adán y Eva debían trabajar en el jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sin embargo no debían comer de él. Este relato del jardín del Edén ofrece más que una simple sugerencia sobre el diezmo. Dios esperaba que Adán y Eva actuaran exactamente como Él esperaba que actuemos, con el fruto de nuestro trabajo. Cuando hayas completado el número prescrito de horas para ganar la vida, Dios impone una restricción a cierta porción del salario que has ganado. Él dice que el primer 10% de su ganancia es suyo, es el diezmo. A menudo he oído a gente decir: el dinero que gano es mío, trabajé duro para conseguirlo, es todo mío. Bueno, esto es solo parcialmente. Sin duda, dedicas tu valioso tiempo y esfuerzo a ganarte la vida. Pero sin embargo, si crees que la palabra de Dios, debes admitir que la Biblia dice que el 10% de tus ingresos le pertenece a Dios. Levíticos 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cualquiera que lea atentamente los primeros capítulos de Génesis debe concluir que Adán y Eva comprendieron que una parte de todo el producto que produjeron no era suya, estaba reservada para Dios. Este relato nos lleva la imagen perfecta, el tipo
de lo que ahora llamamos el diezmo. El primer asesino, el mal usó porción de Dios, el diezmo. No solo causó un problema en el jardín del Edén, sino que también causó el conflicto que surgió entre Caín y Abel. Génesis 4:4. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. En este versículo, las primicias del rebaño son los recién nacidos, la cría de los rebaños de Abel. Su grosura se refiere a lo menos que la cría de Abel. Observe también que Abel trajo inmediatamente esta porción al Señor. No hubo demora por su parte. Esta es otra instrucción del diezmo. Observen esta misma porción de la Escritura que Caín dejó pasar el tiempo antes de finalmente traer su ofrenda al Señor. Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pasó mucho tiempo antes de que Caín decidiera cuándo daría a Dios. Esperó hasta cubrir sus propias necesidades, antes trajo su ofrenda. Observe que cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, Caín se enfureció y lo mató. Esta disputa sobre el derecho de Dios a su porción de las ganancias persistente se desata entre quienes le dan a Dios las primicias y quienes solo le dan de las obras. Abraham era otro diezmador. La porción de Dios se llevó por primera vez el diezmo en la Biblia cuando Abraham regresó de la batalla de los reyes. Génesis 14:20. Cuando Melquisedec lo encontró, la Biblia dice que Abraham diezmó de todo el botín que había tomado de la batalla. Génesis 14:20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es importante notar que esto ocurrió cientos de años antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Este relato prueba fehacientemente que Dios esperaba el 10% aumento mucho antes de que Moisés incorporara el diezmo a la ley. El 10% es la cantidad ordenada por la Biblia. Debemos tener cuidado de no concluir que alguien eligió arbitrariamente el 10% como monto del diezmo. La concordancia Armstrong y otros de la Biblia definen una décima parte. Al comparar los dos versículos siguientes, se hace evidente que la Biblia define el diezmo como el 10%, Génesis 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos 7:4. Considerad pues cuál grande era este hombre, Melquisedec, a quien el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. En ambos versículos los escritores escriben el mismo acontecimiento. Por eso en un caso Moisés habla del diezmo de Abraham. Dice que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo. Al describir el mismo evento del escritor de Hebreos, dice que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo del botín. Un versículo usaba el diezmo y el otro usaba la décima. Esto revela claramente en las Escrituras la cantidad exacta del diezmo, el 10%. Israel diezmó en la Tierra Santa. De paso, es interesante notar que antes que los hijos de Israel entraran a la tierra prometida, Dios le dijo que le entregasen toda la riqueza de Jericó. Josué 6:19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Una vez más vemos a Dios recibiendo su porción primero, una imagen o tipo del diezmo. El diezmo fue incorporado a la ley mosaica, la décima parte del producto de la tierra, ya sea grano de fruta, es del Señor, o grano sagrado. Si alguien quiere recuperar esta fruta o grano, debería añadir una quinta parte a su valor.
Si el Señor es dueño de cada décimo de sus monadas, rebaño y demás animales domésticos, según pasen para su encuentro. El décimo dado al Señor no se seleccionará, porque si es bueno o malo, ni se harán sustitutores. Pues si se hace algún cambio, tanto el original como la sustitución pertenecerán al Señor y no podrán ser recuperados. Levíticos 27, 30, 34. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Tenga en cuenta que estas escrituras no instituyen el diezmo, pues se practicaba desde hacía muchos años. Esta parte de la ley mosaica simplemente lo reitera con mayor detalle. Jesús aprobó el diezmo. Jesús deja claro que el Nuevo Testamento, que él no hablaba de su propia doctrina, sino hablaba de la doctrina de Dios. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Le podemos dar un aplauso al Señor. Ahora, por tanto, que todo lo que Jesús le vino directamente del Padre, con esta mente, preste atención a lo que Jesús dijo sobre el diezmo. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el enelvo y el comino, y dejas los demás importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús le dijo a los líderes religiosos que debían obedecer la ley, que incluía la justicia, la misericordia y la fe. Sin embargo, en esta porción de la Escritura, Jesús también le dijo que no estaba eliminando el diezmo, pues tuvo cuidado de enfatizar que el diezmo era un requisito de Dios. Por eso dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el enelvo y el comino, y dejas los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Durante muchos años creía en estas pocas palabras que eran la última vez que el tema del diezmo aparezca en las Escrituras. Había oído a maestros en la Biblia decir que no había registro de nada del diezmo en el Nuevo Testamento. Mantuve esta opinión hasta que el Espíritu Santo me llevó la atención sobre cierta porción de la Escritura. El autor de Hebreos escribió el versículo de que habló 35 años después de la muerte de Cristo, lo que sitúa el diezmo bien entrada la era de la iglesia del Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 7 encontramos el relato de Abraham dando los diezmos a Melquisedec, Génesis 14. El escritor comienza explicando quién es Melquisedec. Luego hace una declaración significativa y nos dice que los santos del Nuevo Testamento pagaban diezmo cuando escribió su epístola a los hebreos. Esto es 65 años después de Cristo. Observe atentamente el siguiente versículo, Hebreos 7, 8. Y aquí los diezmos los reciben los hombres que mueren, pero allí los recibe aquel de quien se las da testimonio que vive. Es importante comprender dos palabras que el escritor usa en esta porción de la Escritura: aquí y allá. La palabra aquí es la palabra griega jode. La concordancia Armstrong nos dice que significa aquí, en este lugar. El escritor nos dice que la gente diezmaba en su presencia justo cuando escribía esta declaración. Permíteme parafrasear este versículo: aquí, en este lugar donde me encuentro y en este preciso momento, mientras escribo, hombres que mueren reciben diezmo del pueblo.
Según varias autoridades y ampliamente reconocidas en la nación de las Escrituras, el autor de los Hebreos escribió esta porción del libro aproximadamente 35 años después de la muerte del Señor Jesús. Por eso sabemos que era una práctica común para los cristianos pagar el diezmo en las Escrituras de la Iglesia del Nuevo Testamento. También quiero concentrarme en la palabra que aparece allí. En la concordancia Armstrong del Nuevo Testamento significa en otro tiempo y en otro lugar. Con esta comprensión de estas dos palabras, permíteme parafrasear Hebreos 7:8. He aquí, en el año 65 después de Cristo, en el lugar donde me encuentro, hombres que mueren reciben diezmo. Está sucediendo ahora en mi presencia, pero en aquel tiempo lejano, en otro lugar, Melquisedec recibió diezmos, de quien tenemos testimonio que aún vive. Según este versículo, tenemos un relato bíblico de la iglesia cristiana recibiendo diezmos hasta bien entrada a la hora de la iglesia. Si este conocimiento le sumamos la promesa que Dios nunca cambia, resulta irrefutable que los diezmos son definitivamente para hoy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es una pena, incluso con todas estas palabras y pruebas, de que el diezmo es para nuestros días. Sigue siendo una de las ordenanzas de Dios más valiosa. Por eso las encuestas religiosas indican que solo el 18-20% de los feligreses de Estados Unidos diezman fielmente sobre sus ganancias. Esta estadística es una terrible crítica a la iglesia en el fin de los tiempos. Pero sin embargo, lo más triste de esta violación es que los cristianos que no diezman se están privando a sí mismos de la gente perdida de este mundo y a Dios mismo de su bendición. En primer lugar, los cristianos que no diezman pierden su bendición, porque el cielo se cierra sobre sus vidas y no pueden recibir los beneficios físicos, financieros, espirituales que Dios les ha revelado. Las almas perdidas de este mundo también pierden, porque sin que todos los hijos de Dios diezman, la iglesia no puede cumplir plenamente el plan de evangelizar a toda la tierra. Romanos capítulo 10, versículo 14-15. ¿Cómo pueden creer que Él nunca ha oído hablar de Él? Ahora, ¿cómo pueden creer que si Él nunca ha hablado de Él? ¿Y cómo pueden saber de Él si nadie se lo dice? ¿Y cómo oirá alguien al contárselo si nadie lo envía? Romanos 10, 14-15. Todo el mundo sabe que se necesita dinero para enviar evangelistas a todo el mundo. También hay una gran pérdida para Dios mismo cuando los cristianos no diezman. Cabe destacar que no me refiero a pérdidas económicas, pues Dios no sufre escasez por diezmos morosos. Salmo 50, 10, 12. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Si yo tuviera hambre, y no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. La tragedia que Dios sufre cuando los cristianos no diezman es que Él pierde la oportunidad de bendecirlos. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si usted escucha bien, quienes no diezman cierran el cielo, robándole así a Dios el privilegio de bendecirlos. También le roban a Dios el beneficio de salvar muchas almas perdidas, que nunca escucharán el Evangelio o por lo tanto nunca serán salvadas. Por favor, no pase por alto la importancia de la siguiente declaración. No importa cuál justa sea su vida, ni cuántas escrituras haya memorizado. Si no diezma, la Biblia dice que está renunciando a su derecho a vivir bajo un cielo abierto. El diezmo es tan importante para ti
el perdido, y para Dios mismo, que Él te invita abiertamente a ponerlo a prueba y a bajar, que Él demuestre que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vuestra bendición hasta que se sobreabunda. Malaquías 3:10. En este punto es más algo muy evidente. Si te niegas a diezmar, estás poniendo a Dios a prueba para que te demuestre que cerrará el cielo sobre tu vida y te negará sus bendiciones. Hay muchas razones por las que los hijos de Dios no diezman. Algunos han seguido enseñanza errónea, otros no han reconocido la importancia bíblica del diezmo, otros han ignorado los muchos beneficios que conlleva. Finalmente, algunos no diezman por temor a la insuficiencia. Independientemente de la razón por la que no diezman, en el pasado Dios quiere que sepas que el perdón, así como la restauración total de todas las bendiciones, están disponibles para quienes lo desean. Dios, en su gracia, extiende una invitación abierta. Quienes no diezman, para que regresen a Él, comiencen a diezmar. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis ordenanzas y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué nos volveremos? Y Él dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y decís, ¿en qué hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Malaquías 3, 7, 8, 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ningún buscador sincero de la verdad bíblica puede leer las escrituras de este libro y decir con sinceridad que Dios no espera que todos los cristianos diezman. Les he mostrado numerosos versículos que demuestran que el diezmo es definitivamente para hoy. Ahora las preguntas. Les he demostrado a Eva y Adán que no se le permitía comer del fruto de los árboles del jardín. Este árbol simbolizaba su diezmo. Segundo, también encontramos que Abraham diezmó cientos de años antes de la ley mosaica, lo que hizo que el diezmo fuera independiente de la ley. Vimos que el diezmo fue luego incorporado a la ley, y les mostré que Jesús personalmente aprobó el diezmo. Y en el libro de Hebreos vimos el registro del diezmo de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Con esta abundante fuente de testimonio bíblico, tomar la decisión correcta sobre el diezmo debería ser fácil para cuidar cualquier creyente. Se deduce en una simple decisión: o obedeces a la palabra de Dios y diezmas todas las ganancias, o decides desobedecerla y no diezmar. Espero que siempre hayas diezmado. Si no, espero que la información de este mensaje impulsa a diezmar fielmente para que las ventanas del cielo se abran sobre tu vida y la de tus seres queridos. Leamos Malaquías 3, 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vuestros hijos al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová.
Que Dios nos ayude a entender, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta reflexión y enseñanza que tú nos das acerca del diezmo. En estos últimos tiempos, Satanás está sembrando dudas por todos los medios. No quiere que tu pueblo sea bendecido, pero gracias por alumbrar con tu verdad. Ahora te pedimos perdón, Señor. ¿Cuánto de nosotros a veces te hemos robado? ¿Cuánto de nosotros por falta de conocimiento o por falta de obediencia no te hemos dado lo que te corresponde? Por eso no has abierto la ventana de los cielos. Perdónanos, Dios mío. ¿Hay alguien que quiere pedirle perdón a Dios? ¿Hay alguien que viene primera vez y quiere conocer a Dios y quiere recibir bendición? En los creyentes, alguien le ha sustraído el diezmo. Sé honesto, pase adelante. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle. A veces por falta de conocimiento no le hemos dado a Dios, sino cuando solamente nos recordamos. Ese es el motivo del fracaso. ¿Por qué no prosperamos económicamente? Debemos darle a Dios, porque el 10% es de Dios, no estamos colaborando. En cambio, la ofrenda es el amor que tenemos, pero el diezmo le pertenece a Dios. Para que tu empresa, tu trabajo siga creciendo, para que las bondades que Dios te da te multiplica, vamos a pedirle perdón a Dios. Cierra tus ojitos y oremos. Perdónanos, Padre Santo. Tú nos has hablado a todos, y es cierto que te hemos robado a veces por falta de conocimiento. Tu palabra dice: ¿robará el hombre a Dios? Tú conoces si tenemos o no tenemos. Solo tú sabes. Nadie puede engañarte, Señor. Pero pasamos adelante para reconocer nuestro error. Orando todos, hermanos. Amantísimo Cristo, perdónanos, Padre Santo. A veces en el trabajo que nos dedicamos no es prosperado porque te robamos el diezmo. A veces todo lo que emprendemos no es de victoria porque te robamos el diezmo. Perdónanos, Dios mío. Háganos dignos de estar en tu presencia. Tú quieres bendecirnos espiritualmente y materialmente. La pobreza es del diablo. La bendición es de ti, Padre. Reprendo todo concepto equivocado que haya llegado a nuestra mente, a nuestro corazón. Reprendo toda confusión. Reprendo toda pobreza. Reprendo toda mezquindad. Reprendo toda avaricia. La Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. A veces por buscar dinero ya no venimos a la casa de oración. Todo tiene su tiempo. Tiempo de adorar, tiempo de sembrar, tiempo de recibir bendición. Pero hay que darle el primer lugar a Dios que le corresponde en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Levante su manito los que pasaron adelante. Háganlo todos, hermano. Si pasara una lista, ¿cuánto hemos robado a todos? Levante su manito y repita esto conmigo. Diga: en el nombre de Jesús, gracias te doy. Esta noche nos has hablado a todos y nos has hallado falto. Perdónanos, Señor Jesús. Muchas veces, sabiendo, te hemos sustraído. Sabiendo, no te hemos dado. Tú has visto, Padre. Ahora he entendido, Señor. A partir de ahora voy a cumplir, bendito Dios. A partir de ahora voy a llevar a cabo de acuerdo a tu palabra y seré prosperado. Gracias, Jesús. Siga orando, siga orando.
Padre bendito, reprenda toda maldición generacional. Reprenda toda maldición que haya caído desde nuestros antepasados, que de nuestros abuelos. Reprendo toda maldición en el nombre de Jesús y desato la bendición sobrenatural de Dios en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Así es.